el sistema previsional y su visión y el fondo de garantía. Como para conocimiento de todos ustedes, seguramente ya lo conocen, el doctor es abogado especialista en seguridad social, es ex director del ANSES, ex director del Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social. También ocupó otros cargos dentro del ANSES, fue coordinador de la subregión 3, fue gerente, y fundamentalmente hoy, no es casualidad, el Día del Amigo, un amigo de los jubilados, por su ardua trayectoria en defensa de muchos de los derechos de los jubilados y jubiladas. Como les comentaba, la idea es que el doctor nos cuente un poco su visión del sistema previsional, la fórmula de cálculo que fue modificada de la actualización de los saberes, el fondo de garantía, y después de eso dar un espacio para intercambio de consultas, preguntas de todos los participantes. Así que, doctor, bienvenido. Quiero agradecer al compañero Antonio Galati, que es el que nos pudo hacer el nexo. Él trabaja fuertemente en la Intersindical de Jubilados y Pensionados. Y también a los miembros de comisión directiva que están participando de la charla, y a todos los que se anotaron, gracias por participar y estar continuamente, digamos, fomentando y creando estos ámbitos de discusión y de participación. También, en primera instancia, le voy a pasar la palabra a nuestro secretario de jubilados, compañero Gambino, también si quiere decir algo antes que comience, para ya darle comienzo a la charla. Vicente. Bueno, ¿me escuchan? Sí, sí. Bueno, en primer lugar queremos darle la bienvenida a un amigo de los jubilados que es el doctor Miguel Ángel Fernández Pastor. La verdad que realmente una autoridad en cuanto a la materia previsional, y nadie mejor que él nos puede asesorar, informar y clarificar cómo estuvo el sistema y cómo está el sistema ahora. Realmente lo venimos siguiendo en todo lo que viene escribiendo el Cueste a la Luna, y realmente es muy esclarecedor. Así que desde ya, Miguel, gracias, feliz Día del Amigo, y bueno, podemos darle ya el ingreso a su palabra. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por tener la paciencia de escuchar. Gracias por la invitación, siempre es un gusto, una alegría tener la oportunidad de charlar con amigos sobre temas que nos afectan en común, en definitiva, porque casi todo lo que estamos mirando acá, por lo menos de lo que veo, somos casi todos jubilados. Hay alguna pequeña excepción, me parece, solamente. Así que es lindo, realmente es lindo poder comunicarse a pesar de la distancia, a pesar de las circunstancias que estamos viviendo. Y además es una manera, de alguna manera es una forma de darnos energía entre todos para soportar la pandemia, soportar las situaciones en las que estamos, con la esperanza y la expectativa de que lo más corto posible podamos encontrarnos en algún lugar mano a mano, abrazarnos, saludarnos con afecto, como siempre ocurrió. Yo voy a tratar de hablar de 4 cosas que me parecen fundamentales. La primera de ellas es lo que pasó con el sistema de seguridad social en la Argentina, porque han habido y han ocurrido tantas cosas que a veces es bueno hacer un pequeño raconto y saber cómo estamos. Después, hablar un poco de la fórmula de movilidad que se está tratando en este momento, cuáles son las ideas que se están manejando. Después, qué es lo que podemos esperar del actual sistema y del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Y por último, si me dan chance y oportunidad, me gustaría charlar un poco del ingreso básico universal, porque creo que es una discusión muy importante y una discusión que yo creo que la deberían tomar los gremios como bandera y trabajarla, porque realmente, bueno, voy a tratar de explicarlo por qué creo que
que los gremios tienen que involucrarse en este tema muy fuertemente porque beneficia a los trabajadores activos, beneficia a los trabajadores pasivos y a la comunidad en general. Respecto del sistema previsional, el sistema previsional nace como tal, como organización, en 1904, cuando se crea la Caja de Trabajadores Civiles del Estado. Era más largo el nombre, pero para simplificarlo lo diría de esa manera. Aunque nosotros, la Argentina, increíblemente tiene la ley 1420, que es la educación libre, gratuita, laica y obligatoria, que es de 1884, allí adentro hay una cosita que habla de seguridad social, que es la seguridad social de los preceptores de escuela. Así que uno podría imaginar que la semillita, la primera semillita de la seguridad social se pone en paralelo, porque en la misma época nació esto en Europa, en paralelo con Europa y justamente con una ley que es absolutamente paradigmática para nosotros, porque en definitiva es el que creó, o de alguna manera también es el principio de lo que conocimos en la Argentina como la movilidad vertical, ¿no? Aquello que estaba también representado en Mi hijo el doctor, que el hijo de un trabajador se transformaba en el médico y atendía a la gente. Y esto implicaba un desarrollo social muy importante. Lo que es bueno recordar también que casi todas las cajas que se crean durante más de 60 años están al amparo de los gremios, son los gremios los que las organizan. Así están los gremios de prensa, bueno, todos los gremios van armando sus propias cajas en el tiempo, hasta que llegamos a la época de Onganía. En la época de Onganía se toma una decisión propia de la dictadura, que fue la absorción de todas las cajas de jubilaciones y pensiones que había en la República Argentina en tres grandes cajas. La Caja de Industria y Comercio, la Caja de Autónomos y la de el sector privado. Esas tres cajas cuando se produce la unificación de esas tres cajas, el ministro de Economía era Adalbert Krieger Bacena, los fondos de la seguridad social que tenían los gremios eran enormes, porque tenían reservas técnicas enormes, son absorbidas por el Estado a través de un bono que se pone a 40 años y al 2% anual. Yo siempre digo que cuando pasaron los 40 años fuimos a querer encontrar el bono, no estaba ni el papel. Y eso que el Estado conserva bien los papeles, o sea, si tiene una virtud es saber conservar los papeles, en este caso no estaba ni el papel del bono porque la inflación se había comido todo. Como anécdota de color, ustedes recordarán que en la década del 90 había marchas en el Congreso todos los miércoles. Allí iba un señor que hacía las cuentas de cuánto el Estado le debía a los jubilados y llegaba a la conclusión que le debía billones de pesos en función de aquella cuenta. Más allá de cuál ha sido la cifra o cuál no haya sido la cifra, lo cierto es que esto significó la bancarrota del sistema previsional, donde el sistema previsional pasó a estar en una situación muy compleja y a medida que fue evolucionando, porque justo que le sacan esos fondos es cuando se produce la maduración del sistema, es decir, donde aquella famosa ecuación del 5x1, del 4x1 del sistema previsional se va reduciendo hasta lo que después fue el 1,9 de aportantes por un beneficiario. Esta bancarrota del sistema previsional produjo un gran desprestigio, naturalmente, del sistema. La gente no le gustaba, no lo sentía bien,
y llevó a lo que fue la crisis del 648. La crisis del 648 es cuando Alfonsín dicta el decreto 648 por el cual declara la emergencia en materia previsional, porque habían empezado los reclamos judiciales y esos reclamos judiciales eran imposibles de ser pagados por el Estado por las cifras que significaban. Y todo eso creó un caldo de cultivo ideal para que se produjera en la década del 90 la privatización del sistema previsional. Que obviamente no voy a explicar porque ustedes lo conocen tanto como yo, pero sí que significó, diría, lo máximo de lo que se puede interpretar como un seguro social. Y así caminamos hacia el 2003. ¿Y por qué voy a parar acá por un instante? Porque el sistema de seguridad social en la Argentina, desde que se crea hasta el 2003, se basa en un esquema que es un esquema conocido como de seguro social. Es decir, yo aporto y en función de lo que aporto, yo cobro mi beneficio. Ese sería el concepto. ¿Cuándo lo cobro? Cuando tengo la contingencia, o porque me hice viejo, porque me enfermé, me dan la salud, o por lo que sea, me devuelven parte de la plata que se me fue reteniendo a través del tiempo. Ese concepto de seguro se exaltó a su máximo exponente con la privatización del sistema, porque ya no solo era lo que yo aportaba y en función de eso recibía, sino que ahora no recibía exactamente lo que había aportado. Yo le ponía la plata en una cuenta de ahorro y si la cuenta daba positivo, me pagaban. Y si la cuenta no me daba positivo, joderse. No cobraba absolutamente nada. Y en el 2003 empieza a cambiar la historia. Empieza a cambiar en realidad en el 2004 cuando se crea el Plan de Inclusión Jubilatoria. El Plan de Inclusión Jubilatoria subvierte la idea aquella del seguro social y la Argentina empieza a caminar hacia un sistema de seguridad social. ¿Cuál sería la diferencia entre un sistema de seguro social y un sistema de seguridad social? Es que se empieza a incorporar gente que no había hecho o que no había aportado a través del sistema clásico, pero había aportado en paralelo. ¿Por qué digo en paralelo? Porque como con los aportes y contribuciones de las empresas y de los trabajadores no alcanzaba a financiarse el sistema, se le empezó a pedir vía impuestos al Tesoro para que aportara ese sistema. Y como los impuestos los aporta el conjunto de la población, toda la población de alguna manera empezó a tener derecho. Y eso fue el Plan de Inclusión Jubilatoria que incorporó a más de 4 millones de personas a través del tiempo y que hoy tiene 3.600.000 beneficiarios. Junto con eso ocurrió algo, en mi opinión, de una enorme trascendencia, que es la asignación universal por hijo, que es otra prestación también universal y que no está fundada en el principio de derecho, de seguro, sino en el principio de la seguridad social, es decir, ayudar a redistribuir el ingreso nacional. Porque la diferencia entre el seguro social y la seguridad social es que el seguro social es una ventaja que tiene la persona en función de lo que aportó, mientras que la seguridad social tiene por objeto redistribuir el ingreso nacional, mejorar los estándares de pobreza, resolver algunas cuestiones que depende de la realidad hasta donde uno la extienda, lo que puede ir modificando. Y así se conformó el sistema hasta que llegó Macri. Cuando llega el neoliberalismo de nuevo, ocurre lo que uno podía esperar, que era que intentaron destruir el sistema previsional por todas las formas habidas y por haber. ¿Y por qué lo hacen? Lo hacen sencillamente porque
es un modo o destruir el sistema de seguridad social y pagar prestaciones muy bajas, es de algún modo contener el salario del trabajador activo, de algún modo es no incitar a la gente a que obtenga su beneficio, que siga trabajando, de algún modo lo que significa es un ahorro para el Tesoro Nacional con el objeto de que los excedentes se puedan utilizar para el pago de la deuda externa, es decir, todo lo que clásicamente conocemos del neoliberalismo que imperó en estos 4 años. Pero el sistema, por haber dejado de ser de seguro y haber pasado a ser un sistema de seguridad social, tenía una gran fortaleza. Estaba incorporado en el conjunto de la sociedad como un sistema que era creíble, que le había mejorado realmente el nivel de prestaciones y era, diría, querido por la propia sociedad, incorporado a la propia sociedad. Así las grandes marchas que se producen en el Congreso y en distintos lugares tienen por protagonistas a los beneficiarios del sistema. Ni hablar lo que fue cuando fue el cambio de la ley de movilidad y todas estas cuestiones. Así que hasta ahí demostró que tener un sistema de seguridad social era muy beneficioso incluso para la economía. Ustedes saben que una de las grandes mentiras que incorporó el macrismo fue aquello de que la seguridad social es insustentable, es decir, no tiene los recursos suficientes para pagar las prestaciones. ¿Por qué digo una gran mentira? Bueno, hay explicaciones muy sencillas. Cualquiera que sepa lo que pasó en la etapa del kirchnerismo sabe que nunca alguien oyó a Amado Boudou o a Axel Kicillof, que eran los ministros de Economía, quejarse porque no le alcanzaban los recursos para para financiar el sistema. Es más, el sistema en el 2003 tenía un déficit fenomenal y en el 2015 tenía un superávit que rondaba los 50.000 millones de pesos anuales. Es decir, se lograba autofinanciarse con absoluta naturalidad. Y esto por una razón muy sencilla, que era que la plata que se gasta en materia de seguridad social o se invierte en materia de seguridad social, va rápidamente al consumo, eso genera nuevos impuestos y eso genera una rueda virtuosa que va incorporando recursos y va mejorando la situación de redistribución del ingreso. Máquina que frena Macri y que produce la crisis que produjo, que no hace falta explicarla porque todos la vivimos. Entre las cosas que Macri se decide a destruir está el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que había nacido al amparo de la estatización de las administradoras de fondos de pensión y que originariamente habían pasado el Estado alrededor de 30.000 millones de dólares, en el 2015 el gobierno le entrega al nuevo gobierno 66.000 millones de dólares. Es decir, había ganado 36.000 millones de dólares en 7 años. Es decir, había tenido, sus inversiones habían sido absolutamente bien hechas, había habido una rentabilidad y un crecimiento económico de la población y una mejora de la realidad que había impuesto que esos fondos crecieran fuertemente. Lo primero que hace Macri para destruir este Fondo de Garantía de Sustentabilidad, crea esa inmundicia que se llama la Ley de Reparación Histórica. Porque el objeto de la Ley de Reparación Histórica era, por un lado, hacer uso del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. ¿Para qué querían hacer uso del Fondo de Garantía de Sustentabilidad? Para desfinanciarlo y de esa forma poner en venta las acciones de las grandes empresas que el Fondo de Garantía tenía.
las acciones de Clarín, las del Banco Macro, las del Grupo Roca, infinidad de acciones que tenía y que por suerte tiene todavía. Y entonces se idea un plan en el cual empiezan a gastar esa plata, pero la propia presión popular y la propia presión de los beneficiarios impide que estas acciones se vendan. Pero lo que no logra impedir es la destrucción virtualmente del sistema del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que baja a casi de vuelta los 30.000 millones de dólares que se habían recibido de las administradoras de fondos de pensión. Y además lo dejan lleno de papelitos, y para completar el cuadro, antes de irse el gobierno de Macri reperfila la deuda, la pone en default, por decirlo de alguna manera, y entre esos reperfila los bonos que tenía el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, y por lo tanto la cantidad de recursos que tenía el fondo se cae a pedazos porque los bonos se caen a pedazos. Así que bueno, el Fondo de Garantía quedó tambaleando. En esas condiciones se produce el paso al nuevo gobierno, que es el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, con una situación, yo diría, patética en el tema de jubilados. Para hacer un pequeño balance, diría, los jubilados en esos 4 años perdieron el 20% en su haber, es decir, ganan el 20% menos de lo que ganaban en 2015. Las tarifas públicas se multiplicaron por 20, lo que significó un incremento del gasto fenomenal. Los medicamentos estaban disparados en sus precios, aumentaron el 100% más que la inflación, y además PAMI fue restando beneficios hasta situaciones cuasi dramáticas. Ya casi ni entregaba medicamentos ni nada de esto. Así que en esas condiciones pasa el gobierno al gobierno de Alberto Fernández. ¿Qué es lo primero que hace Alberto Fernández? Es, para ver de paliar la situación inmediata, otorga un bono de 10.000 pesos que se pagó en 2 cuotas de 5.000, una en diciembre y otra en enero, y después se crea la Ley de Solidaridad Previsional. Yo debo decir que yo no soy amante de los bonos en el sistema de seguridad social, fundamentalmente no porque no crea que deba dársele a la gente que más necesita, sino porque el bono en general es contraproducente en la concepción de la gente, porque la gente, cuando un mes recibe, supongamos que el salario sea 15.000 y ese mes recibe 20.000, cree que al mes siguiente va a volver a recibir 20.000 y vuelve a recibir 15.000, y eso produce una gran depresión en las personas. Es preferible ese bono redistribuirlo, y si da para que cobre 16.000, todos los meses cobre 16.000. Pero bueno, eso es una cuestión personal, y el que toma la decisión aquí es el presidente, y tomó otra decisión. Tampoco estoy muy de acuerdo en el sentido del por qué se suspendió la ley de movilidad y hubo que suspenderla por 6 meses. Pero lo cierto es que sí, se suspendió la fórmula de movilidad y se dieron aumentos con criterio de más a los que menos tienen y menos a los que más ganan. Cosa que es un buen criterio y razonable criterio desde ya. Pero el problema es que esto genera lo que generó, que es un gran movimiento entre los abogados, previsionalistas, este señor que se dice defensor del pueblo de la tercera edad, que es Semino, y además le da herramientas y elementos a la oposición que creo que podían evitarse si se hubiera hecho por ahí un poco mejor. Pero bueno, la cosa está.
¿Qué es lo que rescato de eso? Porque eso también tiene sus cosas buenas. Lo que rescato de eso es que se empieza a mirar el sistema de seguridad social de otra manera. Mientras durante el macrismo se miraba cómo se hacía la transferencia de recursos para los que más ganaban con la ley de reparación histórica, ahora se hace una visión desde los que menos ganan, para darles un poquito más. Y esto obviamente está bien en el sentido que se da. Pero además hay que agregarle a las políticas que se aplicaron directamente en ANSES otras cuestiones en paralelo que tienen un gran valor, por lo menos para mí. La primera es el congelamiento de las tarifas. Las tarifas públicas pararon de crecer, eso da un gran alivio en las personas, porque si no, con la inflación del 50%, si se hubieran incorporado ese 50% de la inflación, hubiera producido justamente en aquellos que se pretendía proteger una gran merma en su ingreso. Además de eso, se aplicó una medida que yo creo que es decididamente revolucionaria, como fue el entregar los medicamentos gratuitos al conjunto de los beneficiarios afiliados al PAMI. Para que tengamos una idea de esto, primero agregaría, los afiliados al PAMI en general son aquellos que no tienen capacidad económica para otra obra social o están amparados por un gremio, es decir, son aquellos que en peores condiciones en general están en el sistema previsional. Esa paz, ese darles los medicamentos gratuitos, tiene dos beneficios. El primer beneficio es acceder al medicamento rápidamente, porque uno no tiene que juntar la plata para atenderse de una enfermedad, y por lo tanto esto mejora las condiciones de salud, porque, no sé, por lo menos yo he recibido infinidad de denuncias que en la época del macrismo se vendían por pastillas los medicamentos, los cortaban en la farmacia por tijera porque era lo que la gente tenía capacidad de comprar. Bueno, hoy simplemente va a la farmacia, lo retira y lo puede utilizar. Pero además tiene un efecto de bolsillo importantísimo. El promedio del gasto de aquellos que utilizaron medicamentos gratuitos de PAMI es equivalente a 3.200 pesos. Es decir, eso es plata que la persona se ahorra en el uso de la plata corriente, porque el medicamento va a estar siempre arriba de cualquier otra cosa. Entonces eso representa de alguna manera un incremento de, digamos, paralelo, un incremento de costado del propio beneficio. Y además se tomó otra decisión que a mí me parece muy acertada y muy interesante, que es que después del festival de créditos que había hecho el macrismo con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que había dado el 12,5% del total del Fondo de Garantía en préstamos a los beneficiarios de la Seguridad Social, se suspendió el pago de las cuotas hasta tanto la situación se emprolije. Por lo tanto, eso también representa, porque los créditos también los toman aquellos que más necesitan, no los toman los que no los necesitan. Eso también significa un alivio. Así que si uno hiciera un balance de todo este global, más allá de que pudiera criticar que el aumento no es el más maravilloso de lo que uno pudiera suponer, sí, todo lo que viene en paralelo fue realmente de mucho impacto para los beneficiarios y les mejora sustancialmente la situación. Por ahí no la notamos aquellos que tenemos la oportunidad de tener un ingreso mejor. Porque, claro, los medicamentos los recibimos por otro lado si los compramos a través de un seguro social o de una obra social, o porque el beneficio, y porque el beneficio no se mejoró de la misma manera que se le mejoró al que menos tiene. Pero hagámonos una idea, una persona que pagaba un crédito, pongámosle 2.000 pesos, un crédito chico, 2.000 pesos, pero pongámosle que una persona se ahorró medicamentos 3.200 pesos. Supongamos que además se ahorró 1.000 o 1.500 pesos en servicios públicos que no le aumentaron,
Bueno, esto significa casi el 50% del ingreso mejorado. Insisto, eso lo puede notar aquel que tiene un magro ingreso, de los que están en la mínima o los que están en peor situación. Por ahí el resto no lo notamos en su envergadura y además se da el egoísmo propio. Si a mí no me mejoran, no estoy de acuerdo. Si me mejoran a mí, ya no me importa cuánto le dan a los demás. Bueno, cuando uno quiere construir un país solidario, tiene que aprender a aceptar que algunos, los que menos tienen, tendrían que recibir siempre un poco más de aquellos que tenemos mejores condiciones. Pero bueno, eso va en la conciencia de cada uno cuando razona su propia realidad. Pero no hace a los verdaderos vínculos de solidaridad que tiene que tener todo sistema. La otra cuestión es el tema de la ley de movilidad. La ley de movilidad, ustedes saben, está suspendida, se suspendió por 180 días. En esos 180 días se esperaba tener una nueva fórmula, pero no hubo y por lo tanto el Poder Ejecutivo prorrogó ese plazo hasta diciembre de este año. Pero todo hace suponer, y creo que en ese sentido va derecho el trabajo del gobierno, de que la fórmula va a salir antes de septiembre de este año y por lo tanto ya la cuota de septiembre se pagaría con la próxima fórmula de movilidad. Por eso en este momento hay una gran actividad alrededor de... Hay fórmulas como para freír, podemos hacer un puchero de fórmulas. Cada uno anda con su fórmula y se está estudiando. Yo creo que va a haber una buena síntesis, porque el objeto de todos los que uno tiene oportunidad de hablar, empezando por ANSES, siguiendo por la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados y de la Secretaría de Seguridad Social, uno lo que puede decir que todos están buscando una fórmula que logre dos objetivos. El primer objetivo es reponer aquella fórmula que había sido puesta en la época de Cristina Fernández de Kirchner, por el efecto simbólico que tiene, porque había sido la lucha que dieron los jubilados en la plaza defendiendo aquella fórmula, y por el otro lado, tratar de que esa fórmula no produzca una pérdida respecto de la inflación. Ese es el eje de la discusión. Todos están en la misma. Cada uno busca caminos distintos. Mi camino, mi propuesta, y la que yo transferí en toda oportunidad que puedo, creo que hay que poner integralmente la fórmula de la época de Cristina, o la fórmula que aplicó Amado Boudou, que era una fórmula que tenía el 50% producto de la recaudación y el 50% salarios, y ese valor otorgarse el beneficio, otorgarse al beneficio. Pero también se ha demostrado, producto de la crisis que el macrismo planteó, que esa fórmula que dio un gran resultado entre 2008 o entre enero del 2009 y diciembre del 2015, si lo agarra un animal como Macri y hace una crisis económica de la magnitud que hacen estos animales, bueno, también puede generar pérdida. Entonces, ¿por qué puede generar pérdida? Porque la fórmula, esa fórmula en particular, es lo que se conoce como una fórmula procíclica, es decir, sigue el ciclo económico. Si la economía va bien, esta fórmula potencia y los beneficiarios de esa fórmula cobran potenciados. Pero si la economía se cae a pedazos, bueno, también se cae con la misma celeridad con que sube, se cae la fórmula y produce ingresos muy magros. Entonces yo creo que a esa fórmula había que agregarle en un costadito lo que se llama un fondo procíclico. ¿Qué es? No, anticíclico, perdón. Un fondo anticíclico. ¿Qué es esto? Un fondo que actúe cuando la fórmula da baja.
¿Con qué se puede armar ese fondo anticíclico? Con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, utilizando los recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que entre comillas son de los beneficiarios de la Seguridad Social, utilizando esos fondos, cuando la fórmula da abajo de la inflación, ese fondo anticíclico paga la diferencia hasta la inflación. Cuando la economía se recupera y da arriba de la inflación, los beneficiarios reintegramos ese fondo, la diferencia que puso para ello. Y ya tenemos de nuevo el fondo de reserva para la próxima crisis económica. Si nosotros logramos tener una etapa como fue la etapa 2008-2015, ese fondo tendría un recurso lo suficientemente impactante como para poder hacer frente a un largo plazo de esas cuestiones. Esto está en discusión. Esta es mi posición personal y la que defiendo, donde tengo oportunidad de hacerlo, la defiendo. Habrá que ver cuál es la resolución que en definitiva se tome, porque como es natural, la resolución la va a tomar seguramente el propio presidente de la República con las autoridades de la Cámara. Y habrá que ver cuál es el resultado final. Y por último, le decía que yo quería echar un párrafo, aunque sea, de algo que me viene desvelando ya hace un buen tiempo. Todos los que han tenido oportunidad de leer Cohete a la Luna sabrán que es así, que es el ingreso básico universal. Yo les quiero contar para que vean que no es una inquietud que me surgió en la pandemia y porque estábamos encerrados en casa nos pusimos a pensar eso. En el 2016 yo tuve oportunidad de plantearle a Cristina Fernández de Kirchner la posibilidad de hacer un evento internacional sobre este tema, donde participaran, en aquella época todavía estaba Evo y algún otro progresista en América Latina, donde participaran los partidos progresistas de América del Sur. La idea la entusiasmó cuando empezábamos a organizar esto. Bueno, vino el descalabro, la persecución, la locura con Cristina y obviamente, y además el desastre que empezó a ocurrir en toda América Latina y la idea se fue apagando. Pero es una vieja idea, muy vieja idea, la idea de crear un fondo de garantía, un ingreso básico universal. ¿Qué es un ingreso básico universal? Muy sencillo, es ponerle a los pobres plata en el bolsillo, considerando que la diferencia entre un pobre y una persona que no lo es que uno tiene plata y el otro no lo tiene. Pero que tienen la misma capacidad de administración, las mismas capacidades como seres humanos y los consideramos hermanos e iguales, igual que cualquier otro. Sobre esto, obviamente, el neoliberalismo hace todo lo posible para desmerecer, desprestigiar, humillar a los pobres, diciendo que no saben administrar, que son vagos, planeros, bueno, todas estas cuestiones que todos conocemos y que nunca se han corroborado en la realidad, porque los trabajos más difíciles que tiene la sociedad, y agregaría los más útiles también, los hacen precisamente los pobres, porque justamente aquellos que denigran a los pobres son los que contratan una mucama pobre para que atienda su casa mientras ellos se van a trabajar. Así que tan mala no debe ser esa mujer pobre si les puede atender a las cosas que más quiere. Si tiene que arreglar el jardín, utiliza un pobre. Si quiere arreglar una cloaca, utiliza un pobre. Y en definitiva, lo que hace aquella persona que, insisto, denigra al pobre, es poner casi todo lo que le es útil e importante en manos de los pobres. Así que yo creo que hay que optar por resolver esa situación, y la forma de resolverlo es poner una cifra en el bolsillo de esa gente. Lo que el gobierno está pensando, por lo menos lo que expresó Arroyo, es que el monto que se pondría a disposición de un plan de estas características rondaría el salario vital mínimo y móvil.
Esto podríamos hablar largo y tendido, supongo que la mayoría sabe de qué estamos hablando porque se habla mucho en los medios, de que de lo que se podría lograr con esto, cómo debería implementarse, etcétera, etcétera. Pero yo quiero tocar un punto con ustedes que me parece clave, porque ustedes pertenecen a un gremio o a distintos gremios, y es bueno que lo conozcamos. Porque una de las oposiciones que hace la derecha cuando critica el ingreso básico universal no tiene que ver con todas esas cosas ni prejuicios que dice. Tiene que ver con que si existiera un ingreso básico universal, eso le pondría un piso al salario, un auténtico piso al salario, porque nadie trabajaría por menos que ese salario vital mínimo y móvil, porque lo tiene asegurado. Y por lo tanto, cualquiera que quiera ofrecer trabajo tendrá que ofrecer un trabajo mucho más digno que el monto del salario vital mínimo y móvil. Por lo tanto, las organizaciones obreras, con simplemente plantarse ante el gobierno o ante el conjunto de los empresarios y mejorar el salario vital mínimo móvil, con eso solo implicaría un crecimiento del salario. Después discutirá cada gremio su propia convención colectiva, pero tendría un efecto multiplicador en el sistema laboral. Además, generaría algo de una enorme importancia, que es la posibilidad de incorporar nuevos trabajadores al mercado, porque muchas veces los pobres de pobreza absoluta se ven impedidos de incorporarse en el mercado producto de su propia pobreza, porque no tienen capacidad para educarse, porque no tienen capacidad para prepararse, no tienen capacidad para hacer un curso, no entienden los sistemas informáticos para utilizarlo, no saben cómo se debe reclamar un mejor salario, no saben cómo defender sus propios derechos. Y eso también se lo daría, y eso significaría también un reforzamiento de las políticas que llevan adelante los gremios en su conjunto. Así que yo creo que tendría que esto ser una bandera del sistema gremial argentino, defenderlo, porque en definitiva defiende su salario, pero defiende también el salario de sus compañeros, de sus afiliados y de sus amigos, porque ya nadie podrá discutir el mínimo. Podremos discutir el máximo, pero el mínimo está garantizado. Así que creo que es una herramienta muy importante para trabajar, una herramienta gremial muy importante para trabajar. Creo que la verdad no hay razón de ser en un país como el nuestro, con las riquezas que tiene, con la situación en que estamos, que haya gente que padezca la pobreza absoluta. Creo que si la Argentina nos decidiéramos a dar esta batalla para romper la pobreza, como una epopeya, como una gran batalla de defensa de la patria, en el sentido en que lo así hicieron los grandes patriotas, que el otro día en una nota puse, parafraseando a San Martín, cuando San Martín dice, peleemos por la libertad, lo demás no importa. Yo digo hoy, peleemos por la pobreza, lo demás no importa. Es decir, si logramos sacar a la Argentina de la pobreza, todos, absolutamente todos vamos a estar mejor. Vamos a tener mejor seguridad, vamos a tener mejor cantidad de trabajadores, vamos a tener mejor producción, vamos a tener mayor calidad de bienes y servicios. Todo mejora cuando mejora la población. Lo que no tenemos que tener es la tentación de copiar lo que se hace en Europa. ¿Y por qué pongo énfasis en el que no tenemos que copiar? Porque Europa, su preocupación es solamente aquellos que son muy pobres, pero ellos tienen resuelto un problema central, que es el de vivienda y los servicios. Nosotros no lo tenemos resuelto. Por lo tanto, imaginar un ingreso paupérrimo como el que se aplica en España,
que lo acaban de implementar y que en mi opinión es una porquería, no resuelve ni el problema español, y que acá lo tomamos como un ejemplo de lo que se debería hacer. Yo creo que no es ningún ejemplo, lo que ese es un mal ejemplo en todo caso, y que nosotros tenemos que crear un ejemplo en un gran acuerdo nacional, en un acuerdo donde nos pongamos de acuerdo todos los sectores populares en procura de defender o de construir una nueva, un nuevo sentido de nación, un sentido donde la palabra iguales tenga un valor, donde la equidad sea el principio central, donde podamos ver al otro como hermano y no como enemigo. En definitiva, creo que hay que trabajar a través de una epopeya enorme para erradicar la pobreza para siempre de un país como el nuestro. Y creo que las condiciones están dadas para hacerlo después de la pandemia. Es más, diría, si no lo hacemos después de la pandemia, lo más probable es que no ocurra, porque lo que los organismos internacionales nos están mostrando, o lo que nos están vendiendo, si queremos decirlo de otra manera, y los organismos internacionales son los voceros del gran capital, es que hay que aplicar un programa de estas características por 6 meses. ¿Con eso qué logran? Logran dos efectos importantísimos. Calmar el conflicto social y por el otro lado, calentar la economía, es decir, ponerla de nuevo en marcha la economía. Pero pasados los 6 meses, como dice Serrat, vuelve el pobre a su pobreza, vuelve el rico a su riqueza y el Señor cura sus misas. Ya a nadie le va a importar nuevamente de los pobres porque el gran capital se habrá reestructurado, se habrá reorganizado y sabrá dar las batallas que suele dar a través del tiempo. Así que no hay que creerse que después de la pandemia el sistema capitalista que conocimos no podrá volver a ser. No podrá volver a ser y ojalá no pueda volver a ser porque nosotros pongamos la resistencia que corresponde, porque los sectores populares pongan las reglas de juego que hagan que no vuelva a ocurrir el capital concentrado decidiendo las políticas en nuestros países. Así que con esta inquietud los dejo. Muchas gracias por atenderme y espero haber sido útil y todo lo que pueda contestar con muchísimo gusto lo voy a hacer. Bueno, le damos las gracias por la clara exposición, también ver un poco el conjunto, ¿no? Porque a veces todos tendemos a ver la realidad desde nuestro centro y entender que a veces las decisiones tienen que ser colectivas y para el fin, digamos, para que nos salvemos todos, no para que uno piense que se salva solo.